Bueno, hoy es un día muy especial para todos nosotros, muy especial. Hoy es el día del Señor, hoy es domingo, día del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que dice, bueno, la serie se llama Simple, pero ahora vamos a hablar acerca de seguir. Seguir a un hombre que es capaz de cambiar tu vida para siempre, de hacerte nacer de nuevo, y es un hombre que te ama y que te seguirá amando todos los días de tu vida. Bueno, mucha gente opina de nosotros, y nosotros también, que la iglesia es solo para personas muy santas, muy espirituales, para gente muy recta. Y creo que hay algo de razón en esto. La gente es para gente que ha sido cambiada. Sin embargo, a veces nosotros no hemos llegado a entender que este mensaje que nosotros tenemos también es para la gente que no conoce a Jesús. O sea, ustedes están aquí porque son personas diferentes, son personas nuevas. Pero en la calle, en nuestro trabajo, alrededor nuestro, hay personas que necesitan saber que la iglesia no es para gente como ellos piensan, porque a veces los invitamos y les decimos, yo no voy a ese lugar porque pues ahí hay pura gente santa, ahí hay pura gente muy buena gente, ahí hay pura gente, así que no puedo entrar a ese lugar. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Y es más, dicen, es que hay que portarse bien para ir a ese lugar. Si les han dicho así, es que hay que portarse bien para ir. Y es que además te prohíben todo, ¿no es cierto? Dan una listota, no harás esto, no harás lo otro, etcétera, 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 ¿no? Pero si leemos la Biblia con mucha claridad, los evangelios nos presentan a un Jesús diferente al concepto que nosotros nos hemos hecho acerca de la persona de Jesús. Por eso tuvo muchos problemas y por eso fue rechazado, porque ellos tenían la idea de un Jesús rígido, de un Jesús fariseo. No sé si ustedes han tenido como referencia ir a la iglesia para que nos sermoneen, ¿no es cierto? Para que nos regañen. A veces tenemos ese concepto, ¿no es cierto? Y ese concepto lo hemos dado nosotros a la gente. Pero Jesús nos vino a explicar cómo es Dios, cómo llegar a Él y cómo relacionarnos con Él. Antes de Jesús, el judaísmo estaba lleno de tantas cosas. Fíjense nada más, qué interesante con el judaísmo del tiempo de Jesús y sus representantes, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los levitas, habían hecho el camino tan difícil. Había 613 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, 613 mandamientos, 3000 mandamientos que ellos le habían añadido a la palabra de Dios. Así que era un camino tan pesado ser judío, incluso para ser judío tenías que circuncidarte ya grande, si querías hacerte judío grande y conocer a Dios, al Dios al que nosotros conocemos, porque es el mismo Dios. Entonces tenías que ir a la sinagoga, tenías que circuncidarte, hablar con el rabino y guardar una serie de mandamientos y estatutos tan pesados que era difícil hacerse judío y conocer a Dios. Así que había muchos judíos de aquel tiempo que le habían buscado la manera de no guardar todos esos mandamientos que ellos incluso se habían inventado, así que era muy pesado. Y cuando decían, es más, fíjense nada más, qué interesante, el templo de Salomón estaba dividido en varias partes.
y solamente podían entrar al atrio, cierto lugar llamado atrio, las mujeres hasta atrás, los hombres adelante. Y había un lugar llamado atrio de los gentiles, y en el atrio de los gentiles solamente podían estar los que no conocían a Dios. Es más, cada año que se hacían sacrificios, si tú tenías un defecto físico, no podías, aunque fueras judío, si tenías un defecto físico, no podías entrar al templo a ofrecer sacrificio. Así que si tenías un defecto en el ojo, ya ven que les llaman, que tienen ojo blanco, la gente le llama, no sé cómo le llaman, leucoma, una queratitis, no podía entrar al templo. Así que si tenías algún otro defecto, eras estéril, tampoco podías entrar al templo a ofrecer sacrificios al Dios del universo. Imagínese usted qué difícil era encontrarse con Dios, ¿no es cierto? Así que judíos que se convertían en judíos que se convertían en gentiles que se convertían en judíos, bueno, pues se las hacían muy difícil y lo hacían como graduarse de la universidad, ¿no? Eso era muy difícil. Pero Jesús nos vino a explicar quién es Dios. El acceso a Dios es maravilloso y tú puedes entrar a Él. Pero Jesús nos vino a presentar a Dios como un padre, no como juez, no como un padre regañón. Incluso para muchas religiones y para muchos de los conceptos de nosotros, Dios es inaccesible, es calculador, es distante, es muy frío. No te puedes acercar a Él porque Él es muy santo. Incluso para que tú te acerques a Él, tienes que guardar ciertos reglamentos, ciertos preceptos, ciertos ritos. Pero Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios y a poderle decir Padre nuestro. Y hay un versículo en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16, que no checaba conmigo cuando me hice cristiano. Yo tuve un encuentro con Jesús. Pero cuando yo leí por primera vez Juan 3:16, me pareció que no checaba con mi forma de pensar. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije entre mí, ¿cómo es posible esto? ¿No hay que hacer algo? A mí me enseñaron que había que irse de rodillas a cierto lugar para poder, o una manda, o una penitencia, o algo así por el estilo. Hay que hacer algo para encontrarse con Dios, hay que hacer algo, hay que esforzarse. ¿Tan fácil? Entonces cualquiera puede ser cristiano. ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto que sí. Entonces es tan fácil creer en Jesús. Nada más es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, se echa un 10 cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, pues con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero algo que me llama la atención es que dice que si creyeres, que si confesares a Jesús como tu Señor, serás salvo. Cuando yo leí este segundo versículo me pareció algo fuera de mi entendimiento. ¿Cómo yo puedo confesar a Jesús Señor y ser salvo? Yo no entiendo esa palabra. Entonces me puse a estudiar el Nuevo Testamento. Y lo que sucede es que la palabra Señor, cuando se escribió la epístola a los romanos, no quería decir lo mismo que el día de hoy. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es un nombre que era solamente dedicado a Dios. Dios era el Señor, nada más a Él se le llamaba el Señor.
Pero los paganos y las personas no judías, en especial los romanos, le dieron el título de Señor al César, al emperador romano. Así que el emperador romano era Dios. A él le decían Señor. Y cuando apareció el cristianismo, los cristianos decían, no, ni el emperador romano es el Señor, sino Jesús es el Señor. ¿Y qué quiere decir la palabra Señor? Quiere decir estar bajo la voluntad de Él. Él es el soberano y todo lo que tú hagas tienes que ir a Él. Señor, amo, soberano, el dueño de todas las cosas, el dueño de mi destino y el dueño de mi tiempo y el dueño de todas las cosas y el dueño de mi vida. Eso quiere decir Señor. Por eso cuando yo leí Romanos capítulo 8, ese versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no lo pude entender hasta después. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú vienes a Jesús y crees en Él, Él te acepta. Y eso no lo puede uno entender en su mente. No puede uno comprenderlo. ¿Cómo es posible que sea tan simple el mensaje de Jesús? Fíjense, en ese mismo Evangelio de Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Ah, se fueron hasta la cocina. Entonces cuando Jesús viene, el que en mí cree tendrá vida y vida eterna. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? Esto no es posible entenderlo. Nosotros que estamos llenos de tradiciones y de religiones y de tantas cosas. Entonces Jesús nos vino a enseñar que podemos nosotros acercarnos a Dios y llamarle Padre. En Mateo capítulo 9, versículo 9, cuando Jesús salió de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Mateo era lo que nosotros consideramos un hombre, lo que ellos consideraban, quizá nosotros no porque no estamos en ese tiempo, pero ellos consideraban a Mateo lo peor de lo peor, porque era un hombre que recaudaba impuestos, que era judío, pero el dinero que recaudaba era para los romanos. Recaudaba dinero, pero no contento con todo esto, sino le quitaba un poquito de ese dinero y se quedaba con él. Mateo era un hombre muy rico, un hombre con mucho dinero, pero ese dinero que recaudaba, un 90 y tantos por ciento lo daba al Imperio Romano, pero un tanto por ciento se quedaba con él. Y dice los relatos antiguos que Mateo había sido excluido y corrido del judaísmo, de la sinagoga. Ya no podía estar ahí. Así que era muy odiado por los judíos. No era muy querido, no era querido por ellos. Incluso si Paquita del barrio lo hubiera conocido, le hubiera dicho, escoria de la vida, rata inmunda, animal rastrero. O sea, era de lo peor. No sé si conozcan esa canción. Pues Mateo casi era una rata inmunda, animal rastrero. Era una persona no grata. Así que él no podía entrar a la sinagoga. ¿A ustedes les ha pasado que alguien les cae mal? ¿Lo ven y se les revuelve el estómago? No, ¿verdad? No les ha pasado, ¿no? Lo ven y dicen, ¡ay, ya llegó este! ¿No les ha pasado? Están en una reunión, en una casa, y llega una persona con la que ustedes ya tuvieron problemas muy fuertes en el pasado, entra y lo ven y dicen, ¡ay, ya llegó este! Estábamos bien contentos. Así pasaba con Mateo, llegaba y lo veían los judíos y ponían una cara. Les cambiaba el semblante, ¿no?
Pero les pareció una locura que Jesús le dijera a Mateo. Fíjense, vamos al siguiente. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y cuando hizo esta declaración, yo creo que Pedro le cambió el semblante, porque Pedro ya había sido llamado por Jesús, había sido pescador, un oficio honrado. De eso mantenía su familia, él y los demás pescadores. Y él estaba bien contento, dice, yo pues por algo me llamó el Señor, ¿no? Yo pues ahí la voy llevando. Tengo algo de defectitos, pero pues ahí la voy llevando, decía Pedro, ¿no? Y cuando vio que llamó a Mateo, Pedro dijo dentro de sí, si este supiera quién es este sujeto. Yo creo que no sabe no saben qué araña bueno, lo que dicen algunos, ¿no? No qué araña se echó encima, ¿no? No saben con quién se metió. Si le hubiera tantito investigado qué clase de hombre es este, no lo hubiera llamado. Pero ¿cómo es posible? ¡Qué locura de Jesús! ¿A quién se le ocurre? Ustedes no han pensado a veces, si yo fuera Dios, no sé si ustedes lo han pensado, si yo fuera Dios, no hombre, yo hubiera mandado al infierno a todos, ¿no? Si tú fueras Dios, ¿a quién llevarías al cielo? ¿A todos o a tu vecino que te hace la vida pesada? Si tú fueras Dios, ¿serías igual de misericordioso que Él? ¿Serías igual de amoroso que Dios? No. ¿A poco no? Señor, nada más dame chance de ser tantito Dios para que vean aquí la marcha gay, ¿no? La marcha gay en México. Señor, ¿por qué no mandas un terremoto ahorita que está la marcha gay? Una tempestad para que se vayan todos y se acaben los gays, ¿no? Oye, si tú fueras Dios, ya quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta, bueno, Señor, ¿por qué en la marcha gay no mandas algo para ahí porque mira cómo me caen mal esas personas? ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios ama a los gays. Híjole, ya se quedaron bien serios. Porque Dios ama a la gente. Porque Dios anda en busca de lo despreciado, de lo vil, de lo que a ti no te cae bien. A Él, a ese tipo de gentes, Dios anda en busca de ellos. ¿Está claro? Aunque no te guste. Y viene y los llama y los perdona, los lava y los transforma y los hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿No crees que a veces es una locura esto que estoy hablando? Es una locura que Jesús le haya dicho a Pedro, Pedro, sígueme. ¿Alguna vez tú has orado por aquella persona que anda mal? Aquella persona que tiene problemas muy serios. Aquella persona que es terrible. ¿Y sabes qué dice la gente? Bueno, ese hombre ni perdón de Dios alcanza. ¿No has escuchado esto? Bueno, ni aunque se arrepienta, se va a alcanzar perdón. Alguna vez me preguntaron, ¿usted cree que si Judas se hubiera arrepentido de haber entregado a Jesús, Dios lo hubiera perdonado? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Si en el último momento, en lugar de irse a colgar, hubiera ido con el Señor y hubiera dicho, Señor, perdóname por haber entregado a tu hijo. ¿Qué hubiera hecho Dios con Judas? ¿Qué hubiera hecho Dios con Judas? Lo hubiera perdonado. Ya tuviéramos dos Judas, Judas Tadeo y Judas. Dos Judas, ¿no? Pero ahora está horrible eso que ni a los perros les ponen Judas. ¿O sí conoce algún perro que le llamen Judas? No, terrible. Dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, sígueme. ¿Quién es este sujeto? Es un hombre que merece. ¿Por qué merece el perdón de Dios? No porque sea buena gente,
sino precisamente porque lo necesita. Parece como si nosotros dijéramos, es que este hombre no merece, es que esta mujer no lo merece. No, no lo merece, lo necesita. Lo vuelvo a repetir, esta persona no lo merece, claro que no, para mí no lo merece, pero para Dios lo necesita. Yo quiero decirte algo, cuando Jesús vio a Pedro, dijo, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Yo no. Este hombre es un prospecto para el reino de Dios. ¿Qué le diría Jesús? Este hombre es un prospecto. Y yo voy a decir algo que yo creo que pensó Jesús. Y yo creo que Jesús hizo algo que nosotros no hacemos. Dios recoge lo que los hombres desechan. Y yo quiero decirte que tú eres un prospecto para el reino de Dios. Cada uno de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque de lo vil, de lo menospreciado, Dios escoge para levantarlo y hacerlo un templo del Espíritu Santo. Tú sabes, y quiero decirte algo en esta mañana, que eres el tesoro escondido, encontrado por Dios. Que eres la perla de gran precio que de pronto, buscando, Dios la encontró en el camino y dijo, tú eres mío. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Dios tuvo misericordia de ti, ¿por qué Dios no va a tener misericordia de todas las personas, aquellas que nos necesitan y que son terribles y que son rebeldes y que no se quieren sujetar a nada y que son muy groseras? ¿No crees que Dios tendrá misericordia de tu vecino que pone ruido hasta las 2 de la mañana? Música de las, no sé de quién será, de las guapachosas y cosas. Y que no puedes dormir y que estás todavía, ay Señor, ay, las 5 de la mañana y todavía están con la música. ¿No les ha pasado a ustedes? No. Y dices, ay Señor, que caiga fuego del cielo. ¿No? Ay Dios, no aguanto este vecino. ¿No te ha pasado? Bueno, a mí no me ha pasado, ¿verdad? ¿No te ha pasado? ¿Y qué sientes al otro día? Buenos días, vecina. Buenos días. ¿Cómo con todos los ojos así, ¿no? Buenos días. ¿Sí así amaneces? ¿Verdad que no? Te llenas de ira santa. Y sabes una cosa, que es natural y es normal, por supuesto. Y quiero leerte lo que sigue, dice, Jesús no vino a tener la razón, sino para que siguiéndole su vida cambiara. Es decir, no malinterpreten esto. No es que Jesús tuviera o no tuviera, Jesús tiene la razón, siempre la ha tenido. Pero no quería mostrarle a él eso, no quería de alguna manera hacerle que cambiara de idea. Miren, hay algo muy importante que tenemos que entender. Si tú sigues a Jesús, todo lo demás va a cambiar. ¿Me explico? No tienes que darle una serie de reglamentos a las personas que quieren seguir a Jesús. Lo único que tienes que hacer es decir, ¿sabes una cosa? Que Jesucristo es la respuesta a tus necesidades. Y ¿sabes algo que tenemos que entender el día de hoy? Es que tu vida es la mejor inversión que puedes hacer. Tu vida debe demostrar el amor de Dios. Porque la mejor manera en que una persona conozca a Jesucristo es a través de tu vida. Tu vida demuestra el amor de Dios. No podríamos cambiar el día de hoy. ¿Sabes una cosa? Que Jesús toda tu vida te ha estado persiguiendo. Te ha estado invitando a dar un paso hacia Él. No vino a juzgarte, a condenarte, a regañarte. Él no piensa mal de ti. Entiende tu situación actual. Sabe de que estás enfermo. Sabe de tus fracasos. Sabe de tus luchas y caídas. Ha habido gente peor como Mateo. Sin embargo, Jesús sigue insistiendo. Sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió.
lo invitó y Mateo aceptó la invitación. Pero Mateo sabía algo en su corazón, algo muy importante, que nadie puede satisfacer el alma del hambre que tú tienes más que Él. De pronto Mateo tuvo un momento de lucidez y entendió quién era Jesús. ¿Qué hizo Mateo cuando Jesús mandó llamar a Mateo? Mateo se levantó. Hay algo que tenemos que entender, fíjense. Mateo se levantó de la mesa donde tenía el dinero. Quiero explicarme bien esto. Dejó el dinero, dejó el oficio y renunció a ese oficio para seguir a Jesús, porque era un oficio que no agradaba a Dios. Era algo que él sabía que no era agradable ante los ojos de Dios. Yo quiero decirte, ¿qué es lo que tú tienes que dejar para seguir a Jesús? Él dejó lo más importante, lo que ocupaba el centro de su vida, y eso agradó al Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros queremos seguir a Jesús, pero todavía queremos tener nuestro guardadito en nuestro corazón. Una vez vino Jesús cuando yo era un jovencito. Una vez vino Jesús a mi corazón y me dijo: deja lo que tienes, todo aquello que encadena tu pasado, tu vida, y sígueme. Esas mismas palabras me las dijo a mí. Y yo le contesté, bueno, no fue físicamente, fue en mi corazón. Y yo le dije: no, Señor, me gustan muchas cosas, todavía no puedo dejarlas. Igual que a Mateo: ven, sígueme. Y yo le dije: no, Jesús, todavía no. Me dijo la segunda vez: sígueme. Y le dije: no, todavía tengo muchas cosas que me gustan. Me dijo la tercera vez: sígueme. Y le dije: sí, Jesús, te seguiré. Y en ese momento dejé, como Mateo, todas aquellas cosas, todo aquel lastre y aquellas cosas que yo tenía que dejar para seguir a Jesús. Y dice la Biblia que ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 10. Y cuando llegó a la casa de Mateo, ¿qué creen ustedes? ¿Quién estaba en la casa de Mateo? Dice la Biblia que estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Había gente igualita a Mateo, gente peor que Mateo. ¿Con qué clase de gente se juntaba Mateo? Pues ahí estaba, en la casa de Mateo comiendo. Los invitó este hombre, pero dice la Biblia que Jesús estaba en medio de ellos. Jesús no ha llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes qué quiere decir la palabra pecador para la mentalidad judía? ¿Sabes qué quiere decir la palabra pecador para la comunidad judía? Pecador es todo aquel que es enemigo de Dios y que no se sujeta a las leyes divinas. Lo voy a volver a repetir. Pecador para el pensamiento judío es una persona que es enemiga de Dios y que no quiere sujetarse a las leyes divinas. Para la mentalidad judía ese era un pecador. Pero Jesús vino precisamente a nosotros que necesitamos de Él.
Hay un pensamiento de un hombre llamado San Agustín, hermoso. Dice así: nos creaste para ti, Señor Jesús, y mi alma no encuentra descanso hasta que te encontré a ti, oh Cristo. Nos creaste para ti, Señor, y mi alma no encuentra descanso hasta que te encontré a ti, oh Cristo. Entonces dice la Biblia que ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a la casa de Mateo. Pero ¿quién creen ustedes que no fueron? Los fariseos y los saduceos, aquellos que eran la crema innata de la sociedad judía, aquellos que eran representantes de la religión judía, aquellos que se creían justos, no estaban ahí. Qué increíble, ¿no es cierto? Y el siguiente versículo, bueno, dice: pero ahí estaba Jesús muy contento porque la gente le amaba, porque los aceptaba, cosa que su religión no pudo hacer. Es decir, amar a la gente, y Jesús amaba a la gente. Y eso es algo que nosotros no podemos comprender. Estimados amigos, Jesús no vino por los santos, sino por pecadores, aquellos que están luchando con aquella adicción. Viene por aquellos que han sufrido un divorcio, les ha costado ser aceptados por la sociedad. Jesús vino por aquella señorita que ha sido condenada por ser madre soltera, por aquella pareja que vive solo en concubinato y se siente con mucha culpa, por aquel joven que ha sido rebelde a sus padres y no puede superarlo, aquel que está luchando y no puede dejar el alcohol. Precisamente Jesús ha venido por los pecadores y no por los justos. Y más adelante dice así: Jesús les contestó: los que necesitan médico no son los enfermos. Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Así que nosotros somos los que necesitamos de Jesús. Quiero decirles algo acerca de esto, de este versículo. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, y que cuando tú tengas un encuentro con Él, comiences a experimentar la vida de Dios en la tierra. ¿Sí está claro? Porque la vida de Dios en la tierra es algo sobrenatural que tú no puedes entender, ni yo tampoco. Cuando tú aceptas a Jesús, la vida de Dios viene a ti y comienzas a experimentar no solamente paz, sino de pronto comienzas a ver que las puertas se te abren, las puertas de las oportunidades. Comienzas a experimentar cómo aquellas personas que se habían alejado de ti comienzan a regresar contigo. De pronto comienzas a experimentar que tu familia comienza a unirse de alguna manera muy especial. Así que Dios tiene muchos regalos para ti cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Más adelante, y Jesús le dice: aquí estoy para alguien que reconoce que algo no está bien en su vida. Y pareciera que Jesús te dice: yo vine a invitar a pecadores, no a los que se creen que son muy buenos. Y te invito a invitar a ti también. Nosotros que a veces luchamos con nuestros defectos, nosotros que luchamos todavía con aquellas cosas que tienen que ser superadas, Jesús vino a nosotros que necesitamos, que todavía estamos luchando con algunas cosas, con el pecado, con pensamientos que nos vienen todavía a nuestra mente y a nuestro corazón, con aquellas acciones, aquellas cosas que luego hacemos que no le agradan a Dios, con aquel carácter que a veces sale de nosotros y nos arrepentimos y nos decimos: ¿por qué soy así? ¿Por qué si ya soy cristiano? ¿Por qué todavía tengo problemas? Pero quiero decirte que Jesús ha venido para darte una nueva oportunidad el día de hoy. Cuando vienes a Jesús, Él no te presenta una larga lista de lo que no puedes hacer, porque es el amor de Dios el que te va a cambiar. Nosotros no te vamos a prohibir nada. No te vamos a prohibir nada, porque es el amor de Dios el que nos cambia. Es el amor el que cambia tu corazón y el que cambia tu vida. Hace muchos años, cuando yo era recién convertido,
Era un joven recién convertido. La escuela donde yo estudié era un internado. En ese internado, cada Semana Santa, cada Navidad, tenía uno que dejar el internado. Pero como mi madre había muerto, mi padre nos había dejado, yo no tenía dónde ir. Pero como asistía a una iglesia, conocía a unas hermosísimas personas. Y me hice amigo de ellos. No me sacaron del internado, es que yo tenía que dejar el internado y después regresaba otra vez a mis clases, ¿no? Al siguiente ciclo escolar. Pero no tenía dónde ir. Y entonces una familia me dijo, pues vete a vivir con nosotros en el tiempo que estás de vacaciones en el internado. Y dije, bueno, me voy. Pero fíjense algo que me llamó la atención después de vivir con esta familia. Aquellas cosas que no podía dejar, las comencé a dejar. Me puse a pensar, bueno, ¿y por qué ya no me llama la atención estas cosas? Bueno, ¿por qué estoy cambiando? Pues yo ya había cambiado, yo ya había nacido de nuevo, yo ya era cristiano, pero tenía muchos defectos, todavía cosas del carácter, todavía situaciones que estaba luchando. De pronto comenzaron a desaparecer y a quitarse de mi vida. Y yo dije, ¿pero por qué? De pronto después entendí que era el amor de ellos el que había cambiado mi corazón. Cuando tú conoces a Jesús, es el amor de Jesús el que hace que tú comiences a pensar de otra manera. Y no hay manera en que te prohibamos algo. Es el amor de Dios el que está cambiando tu corazón. Es el amor de una familia, el amor de una iglesia, el amor de unos hermanos, el que hace que tu vida cambie y que sea transformada por el Espíritu Santo. Es el amor el que te hace cambiar. Es el amor de Dios el que transforma tu vida y el que te puede cambiar. Amén. Así que cuando tú vienes a la iglesia y conoces a Jesús, no estás solo, tienes una gran familia que te ama. Y es lo que hace que tú cambies. El amor de una familia, el amor de unos hermanos que piensan igual que tú, que te aman y que te aceptan así como eres. Quiero terminar con este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Quiero leerles este pasaje. Este pasaje habla de un hombre llamado Naamán. Naamán era un general de Siria, de aquel tiempo. Siria era una potencia mundial. La potencia sirio-persa, después vino la griega, después la romana. Pero en aquel tiempo estaba la potencia sirio-persa. Entonces quiere decir que era una nación poderosa que había conquistado todas las naciones de aquel tiempo. Digamos unos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, Naamán era un general del ejército, poderoso, rico, orgulloso, soberbio, pero era leproso. Y ustedes saben que los leprosos, incluso aquí en México ya no conocemos casos, hay muy pocos, es raro. Pero en la India, si usted va a la India, es el país donde usted va a conocer muchos casos de lepra. Una característica de los leprosos es que se les llega a caer una oreja. Ay, mi oreja, ¿no? Va caminando. Ya no se la pueden poner, ¿verdad? Entonces tienen una lepra que anestesia su sistema nervioso, pero se desfiguran y sus manos se les van haciendo en forma de garra. Ellos no pueden hacer ciertas cosas y además la gente no se le puede acercar a ellos, por supuesto. Se cubren el rostro porque es un rostro repugnante. Pues Naamán era leproso y escuchó hablar de Eliseo en la Biblia, está en el Antiguo Testamento.
escuchó hablar de Eliseo y dijo, voy a ir con él para que me sane. Cuando llegó con Eliseo, porque era un hombre de Dios, un profeta de Dios, sabía que venía a ser limpiado de su lepra, pero Dios ya había hablado con Eliseo y Dios le dijo a Eliseo, dile a este hombre que se zambulla 7 veces en el lago del Jordán, en el Jordán. Y Eliseo lo hizo. Vino Naamán y le dijo, quiero ser limpio de mi lepra. Pero Naamán pensaba que Eliseo le iba a decir, sí, sé limpio de la lepra. No. Él obedeció las órdenes de Dios, le dijo, zambúllete 7 veces en el lago, en el Jordán, y serás limpio. Pero ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo Naamán? Orgulloso, general del ejército sirio, no quiso seguir las órdenes del profeta. Y dijo, no, hay mejores ríos allá en mi nación, ahí está el río de las avenidas, otros ríos, ¿no? ¿Verdad? No, así que voy a zambullir aquí. Así lo dijo, ya se iba a dar la vuelta. Y le dicen sus capitanes, oye, ¿qué pierdes? ¿Verdad? ¿Qué pierdes con obedecer las órdenes del profeta? Zambúllete, no pasa nada. Si no pasa nada, pues ni modo, te regresas igual. Pero ¿qué tal si te pasa algo? Y dice la Biblia que lo convencieron sus capitanes, se fue y se zambulló 7 veces. 1, 2, y cuando se estaba zambullendo, todos los capitanes, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, a la sexta, algo comenzó a suceder. De pronto se quedaron sorprendidos de que su carne, y dijeron, ¿ya viste? Mira lo que está pasando. ¿Ya viste? Su carne está cambiando, y a la séptima que sale y tenía el rostro limpio como la de un niño. Aquí está en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como a la carne de un niño y quedó limpia. Aquí la tenemos, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Qué les parece? Para muchos les cuesta trabajo obedecer a Jesús. Cuando el Señor dice, aquí en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Qué tremendas palabras de Jesús. Primero nos está diciendo que creamos y decimos, ay, qué bueno, pero hay una sola condición: bautízate, arrepiéntete. ¿Sabes qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Dar la vuelta. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Dar la vuelta. Pero es interesante, en griego, metanoia, quiere decir cambiar de forma de pensar. Pero eso no lo vas a hacer tú, lo hace Dios. Cuando tú decides, cuando te dice, sígueme, sí, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos de los de aquí le pueden decir a Jesús, sí, Señor, aquí estoy? Si hoy escucharas la palabra diciendo, sígueme, ¿ustedes qué dirían? Sí, Señor, aquí estoy. ¿No es cierto? Hechos capítulo 2, versículo 38, para terminar, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quieres seguir a Jesús? Pues también bautízate, bautízate. Y tu vida va a cambiar totalmente. Vamos a ponernos de pie. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.